Crónicas de espanto. No tenemos tiempo que perder. Pasan los días y estamos ávidos de historias de terror y crimen mexicano. Aquello que se cuenta con las precauciones del caso. Bienvenidos y comenzamos. Como dijimos, de aquí hasta el 15 de mayo, liberaremos 2 leyendas, cada domingo y jueves. Y por este segundo aniversario, serán todas estas leyendas de vampiros. Y serán puros vampiros mexicanos, así es de que prepárense. ¿Y de qué vamos a hablar en este jueves de especial de aniversario? Seguramente la mayoría de ustedes, porque sé que muchos nos escuchan en la zona metropolitana de la Ciudad de México, conocen a la perfección, y si no con cierta familiaridad, lo que es la línea 7 del metro de la Ciudad de México. A muchos les da la impresión de que esa línea tiene una profundidad especial o mayor que las demás líneas por las cuales se trasladan la mayor parte de los capitalinos o chilangos de cariño. Bueno, en realidad eso es más percepción. Ciertamente uno, cuando entra a cualquiera de las estaciones de la línea 7, tiene que bajar a veces muchas más escaleras eléctricas que en las demás líneas. Pero esto se debe a que más bien las colonias en las que estas estaciones se ubican están en zonas montañosas, ya en la cuesta de la montaña. Y por la misma razón, dado que todos los trenes se prefiere que estén prácticamente al mismo nivel, pues para evitar que estén escalando, subiendo, gastando la energía e incluso pues evitando desniveles muy prolongados, pues es preferible que las estaciones del metro tengan un tiro mayor a que en realidad esos trenes estén a mayor profundidad que los demás. Pero eso no quita el ambiente sombrío que cuando ustedes, amigos escuchas, bajan por varias de las estaciones de la línea 7, pueden percibir. A veces es como sentirse estar en el pleno atajo hacia el inframundo. Pero ahora hablaremos de un suceso ocurrido hace ya poco más de 30 años, ahí, en la línea 7 del metro. Y para ello, preciso comentarles de Jacinto. Pues Jacinto era un adolescente como cualquiera de finales de los 80, justo cuando esta línea 7 se había completado. Y pues con sus idas y venidas, con la capital mexicana en plena expansión, Jacinto también buscaba hacer algo de provecho o darle rumbo a su vida. Y en eso, y también bajo los consejos y los auspicios de la mamá, pues se había involucrado con los grupos parroquiales, con grupos juveniles que hacían labor social, que incluso pues daban catecismo los viernes en la tarde. En otras parroquias lo hacían el sábado en la tarde. Y así es que entre los ires y venires, entre meterse al coro, pues Jacinto conoce a Carmelita. Y Jacinto queda prendado de Carmelita, e incluso con la anuencia de su mamá, porque Carmelita trabajaba en una librería, pues de esas librerías donde se venden libros de catequesis, de religión, Biblias, de espiritualidad, que estaba en la colonia Clavería. Y entonces,
Pues el destino de Jacinto por esos días consistía en que los fines de semana acompañaba a Carmelita para que, saliendo de su turno en la librería, se fueran también al catecismo, y después, ya en la tarde-noche, pues a veces preferían una salida a comprar un bocadillo, a veces pues se guardaban de los bailes sonideros que no eran muy bien vistos por los papás de ambos, y ya llegada la noche la dejaba en su casa y regresaba precisamente a través del metro. Parecía el destino adecuado para Jacinto, y como todo caballero del siglo XX, acompañaba a Carmelita hasta su casa y después él regresaba solo, dado que él tenía que llegar hasta la estación de Barranca del Muerto, para muchos una estación muy tenebrosa. Y hete aquí que un sábado no fue como cualquier otro. Se le hizo un poco tarde a Carmelita, también a Jacinto. Fue a recogerla, bajó de la estación Refinería, fue a la librería. Siempre perdía el tiempo, o no lo perdía, porque aprovechaba para hojear libros de algunas oraciones, de algunos devocionarios, de algunos catecismos en los que Carmelita terminaba su turno y la acompañaba. Y terminadas las labores de ese sábado, todo como Dios manda, el catecismo, la salida con la novia, el echar reja, el acompañarla, volvió a tomar en la estación Refinería lo que era precisamente su retorno, casi en el último tren, ya posterior a las 10 de la noche. Sin darse cuenta, cayó en un profundo sopor. Como es natural para muchos que terminan su jornada, Jacinto se quedó dormido. No se dio cuenta de que se había terminado el transcurso del camino en la estación del metro, y que incluso ahí, en la estación de Barranca del Muerto, no había logrado descender. De repente se despierta y descubre que en ese vagón, que era el último vagón, y que ahora esos últimos vagones tienen fama de ser los lugares precisos para realizar otro tipo de acciones, pues fue la desgracia para nuestro querido Jacinto. Despertó, miró hacia todos lados. La luz tenue del último vagón alcanzaba a iluminar todo el horizonte que podía percibir, y vio que no era el último o el único que se había quedado dormido, sino que allá, en el otro extremo del vagón, se encontraba también un caballero. Y como las penas con pan o con amigos son menos, pues él se levantó y se dispuso a acercarse al otro caballero. En ese momento se acerca y descubre pues que no tenía un porte natural igual que el de los demás, que ese caballero tenía algo extraño. Cuando estaba por acercarse y que estaba tan solo quizás a unos 10 metros, de repente la luz se apagó. El vagón quedó por completo a oscuras. Un escalofrío empezó a recorrer su espina dorsal. Calmó un poco sus nervios. Empezó a buscar en sus bolsillos. Como adolescente ochentero, fumaba de forma clandestina, y entonces sabía que llevaba un encendedor. Lo prendió y trató de guardar la compostura. No sabía qué pasaba. Era bastante extraño. Solamente escuchaba quizás uno que otro sonido extraño, gruñido, que emitía aquel vecino de desgracia. Pero al encender la flama escuchó de pronto unos golpes en el techo del tren. Le parecían pasos.
eso no es posible, y volteó hacia donde estaba el otro sujeto y no lo encontró. De pronto, el calor del encendedor le empezó a quemar sus dedos, y entonces también él soltó un pequeño quejido y dejó caer el encendedor. Lo encontró, pero solamente porque empezó a tocar con las manos lo que era el piso, y del señor misterioso no encontraba absolutamente nada. No sabía. Parecía que había subido a la parte alta del vagón. Y entonces estaba ya nervioso y asustado, y con ese nerviosismo típico de las personas que están frente a un gran peligro, volvió a encender. Y ahora sí el encendedor iluminaba a esa persona que tenía de nuevo enfrente. Y lo que vio le causó un terror alucinante. El señor que otrora había visto en la esquina dormido meditabundo, ahora estaba de pie, enfrente de él, emitiendo unos sonidos extraños, mostrando un par de colmillos, y a juicio de Jacinto, estaba levitando. Los zapatos apenas tocaban el suelo con la punta. La cabeza estaba mirando hacia un lado, perturbadoramente relajada. Pero el señor se veía prácticamente de 2 metros, pero también con orejas alargadas y con la tez completamente clara. En las manos tenía los dedos completamente encallecidos y unas uñas que literalmente parecían garras. Jacinto no sabía qué hacer, porque de repente sintió que se movía rápidamente y él estaba en el piso, y de repente oía que el sujeto caminaba porque otra vez el encendedor se le apagó. Ahora sí, estaba prácticamente llorando de miedo. Jacinto no sabía cómo portarse ante ese sujeto tan extraño que se movía de un lado a otro del vagón y que de repente sentía que le tocaba la espalda. Sentía que estaba a punto de rasguñarle ahí donde acaba la espalda, y el que se había cuidado tanto tiempo para Carmelita. Entonces él ya no encontraba el encendedor. Estaba sudando de forma terrible y ese sudor era frío, y el vampiro se seguía trasladando y le daba pequeños golpes en la espalda, y él no atinaba a hacer ninguna otra cosa más que lo que le había enseñado Carmelita, que era encomendarse a Dios. Tuvo una idea brillante, a juicio de él, y entonces recordó que en el devocionario había escuchado y había leído de ahí de las mujeres que trabajaban en la librería parroquial de esa colonia una oración para alejar al demonio. Y si bien este señor no era prácticamente un demonio, pues tanta diferencia entre un demonio y un vampiro no podría existir. Así es de que fue su último recurso para poder salvarse, y de memoria recitó la oración de San Ignacio contra el demonio que le tienta. No sabemos realmente lo que ocurrió en esos siguientes segundos, porque él seguía rezando y se concentraba en rezar la oración de San Ignacio, y se seguía moviendo y se trasladaba, pero cada vez se escuchaba más a la lejanía. Terminó sus rezos y ya solo era un lejano recuerdo, un sonido más débil, menos perceptible, aquel, el del vampiro de la Barranca del Muerto, el del ser tenebroso, del cual sus gruñidos cada vez eran más lejanos. Lo único que recuerda Jacinto es que después de no escuchar absolutamente nada, terminó de rezar
Por alguna razón tan extraña, el tren se volvió a mover. Las luces regresaron y él se desmayó. No sabe si pasaron minutos o si pasaron horas. Lo siguiente que él descubrió al abrir sus ojos es que él estaba despertando en una patrulla, o mejor dicho, en una ambulancia. Volvió a dar su turno porque realmente todavía no terminaba, aunque era muy noche, ese vagón del metro. Y los primeros inquilinos que entraron lo vieron postrado en ese último vagón. Sonaron la señal de alarma, acudió el chofer, el conductor del tren. Hablaron pues al servicio de emergencias y ahí estaba Jacinto, quien había salvado la vida. Y desde entonces, estimados amigos, se dice, se cuenta y se comenta que más les vale si es viernes o sábado, pues que se abstengan de subirse al último vagón de la línea 7 del metro, y menos en la estación de Barranca del Muerto. Pero yo diría que en toda la línea 7, porque en tremendo tiro para descender a los trenes pueden ocurrir muchas cosas. ¿A Jacinto le salvó la oración de San Ignacio? No lo sabemos. ¿Se topó con un vampiro benevolente? Tampoco lo sabremos. Pero esto se dice, se cuenta y se comenta en la zona poniente de la Ciudad de México. Escriban, opinen, crónicasdeespanto0@gmail.com, o denle like, pongan me gusta, pónganle las mayores estrellitas o las que ustedes quieran. Aquí estamos gozosos de compartir con ustedes estas leyendas antiguas y no tanto. Y si a ustedes les gusta que dupliquemos la dosis por la semana, pues opinen y pídanlo. Hasta la próxima.